hacer venir todos los años desde hace más de 15, una vez al año, a encontrarme con ustedes. Hoy se me ocurrió que el tema de la oportunidad podía ayudarnos a vivir de una manera más consciente si lo tenemos en cuenta. Porque ¿qué pensamos que es la oportunidad? Algo excepcional que disfrutan algunos, una exquisita calidad del tiempo que genera cosas especiales en las personas, una elección privilegiada para unos pocos. O tal vez nos preguntemos si tenemos algo que ver en la incidencia de nuestras acciones para que esta calidad especial de tiempo se produzca. Entonces vamos a comenzar haciendo una referencia al esquema transpersonal en el que se considera que el ser humano está compuesto por dos mundos que coexisten en su interior. El mundo del ego, que es un mundo que se alimenta con el registro de los sentidos a través del aparato perceptual, que luego son decodificados por el intelecto y archivados, seleccionados, clasificados para tenerlos como posibilidad en el uso de la memoria. Este mundo del ego es, digamos, en el que se instala toda la primera parte evolutiva del ser humano, y desde este lugar hacemos los diferentes saltos de aprendizaje y conocimiento, la formación escolar y la elección de trabajo, de pareja, de familia. Y más o menos durante los primeros 40 o 50 años de vida, este mundo rige casi en su totalidad nuestras acciones. El ego se manifiesta a través de el miedo, la obstinación y el orgullo. Y el ámbito en el que deja conocer sus productos tiene que ver con el poder, el sexo y el éxito. Que para los teósofos seguramente es claro, es el triple hombre inferior. No me salió el tercero. El triple hombre inferior significa que es el que desarrolla su vida en los primeros 3 chakras básicos. Este es el grupo más mayoritario de la humanidad. El poder, el sexo y el éxito o dinero son elementos de atracción masiva. Casi todos queremos lograr esos propósitos. En este ámbito del ego hay una conciencia, que es la conciencia racional, la que permite discernir entre los hechos que observamos. Pero es una conciencia primaria, podríamos decir. Existe también otro mundo en todos nosotros, que es el mundo del alma, en el que recibe diferentes nombres como el sí mismo, el yo superior, el self transpersonal. Hay diferentes formas de llamarlo, y uno lo llama inclusive el Cristo interior, que es ese núcleo sagrado que todos tenemos, pero que está dormido durante una buena parte de nuestra vida. Y hay muchas personas que no se ocupan de despertarlo, así pueden llegar al día de la muerte sin enterarse que dentro suyo hay un núcleo sagrado. Es probable que en la muerte tengan el contacto que estuvieron esquivando durante su vida. Este mundo del alma
tiene una forma de conocer que es diferente, que es la intuición. La intuición es un conocimiento instantáneo, azaroso, imprevisible, que tiene como cualidad la síntesis. Es global, es una captación global y es vivencial. Ocurre en el interior de uno mismo. Este mundo del alma es accesible mediante ciertos modos de acercamiento diferentes a lo que usamos en el desarrollo del ego personalidad. Y una forma de ir abriendo el espacio interior es practicar la meditación, la visualización, la oración contemplativa, el trabajo corporal, la práctica de algún arte y el registro de las manifestaciones de la naturaleza ayudan al encuentro con ese mundo que es distinto, pero no por ello inaccesible. Lo que ocurre es que como nosotros estamos tan abocados a la relación con el mundo externo, el acceso está muy limitado. En la medida que lo desarrollamos, esto puede fluir de un modo muy diferente. Y las características que acompañan al mundo del alma son la honestidad, la humildad y la transparencia. Y el propósito ya no es en relación a lo que puede obtener, sino a lo que puede dar. Y es el servicio, el amor incondicional y el bien común, o sea, el encuentro con eso que une a todos los seres humanos, ese aspecto unitivo que es como, digamos, como una cualidad sagrada que impregna la totalidad de lo creado, pero que es necesario tener condiciones para percibirlo. Yo recuerdo que Uspensky decía que uno puede tener un premio Nobel en ciencia, pero si no tiene centro magnético, nunca va a sentir ese otro mundo del alma. Porque para ese mundo del alma hay que tener una disposición a leer entre líneas, a percibir climas que muchísimas veces son incomunicables, pero que no por ello menos ciertos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que el ser humano va produciendo diferentes procesos y en esos procesos accede a mayor capacidad, podemos darnos cuenta que en la medida que ejercitamos las condiciones del alma, buscándolas intencionalmente, toda la realidad se resignifica y empezamos a tener encuentros mágicos, que podríamos decir, o obtener aquello que años antes nos resultaba absolutamente dificultoso de una manera natural. Porque perdemos, y esto es lo más importante, la rigidez y la separatividad. El alma tiene total contacto con la unidad de lo que es, la unidad de la totalidad de lo creado. No solamente con los otros seres humanos, animales, entornos, sino con el cosmos, ¿no? Hay una sola cosa creada que realmente unifica a la totalidad de los elementos que la incluyen. Pero eso, para ir percibiéndolo, tenemos que poder vencer una tendencia que es poderosa, que es la de sentirnos víctimas afectados por un otro externo a nosotros. Esta es como la característica más representativa del ego, que siempre se excusa de las cosas que le ocurren sintiendo que hay un culpable que está afuera. Eso que
denuncia en lo externo, también lo esclaviza desde lo interno, porque lo que ve afuera lo tiene adentro. Entonces se siente culpable por cualquier cosa que ocurra que no tiene nada que ver con sus acciones. O sea que este crecimiento que vamos haciendo, que podemos ayudar para que sea más fluido, nos va preparando una diferente calidad de vida. Esto no quiere decir que no vamos a tener desafíos o pruebas, creo que todo lo contrario. Es el momento en el que aparecen la mayor cantidad de pruebas en la vida, pero también de gracia, ¿no? Aparecen un montón de donaciones que recibimos del entorno y recibimos también una cantidad de dificultades y dolores que aceptamos o no, ¿no? En la medida en que estamos en este camino, hay un principio básico de la psicología transpersonal, que es llegar a aceptar lo inaceptable, que es lo más difícil que le cuesta, o que más le cuesta al ser humano, porque estamos acostumbrados a ejercer nuestra voluntad sobre los hechos y creer que de ese modo estamos siendo fuertes, tenemos capacidades, tenemos ¿cómo se dice?, poder sobre los hechos y las circunstancias. Ahora, si nosotros nos mantenemos en el mundo del ego, somos tiempo. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, morimos. Haciendo una serie de experiencias, que es todo lo que tiene que ver con el externo a nosotros, y vamos a lograr un crecimiento que puede ser incluso benéfico desde el punto de vista de la sociedad. Pero difícilmente vamos a pasar esa valla que une a todos los seres humanos y que aún en el disenso y en el momento de mayor oposición, uno ve en el otro al ser sagrado que lo habita. Eso es un cambio de paradigma tan profundo que cuando uno empieza a sentirlo esporádicamente, porque las personas que están instaladas en eso son seres humanos mucho más evolucionados. Acá estamos hablando de comenzar a entender cómo podemos acercarnos a esa vivencia que es completamente distinta. Es decir, en el ego existen dos fuerzas opuestas, la dualidad, el bien y el mal. En el alma todo es bien, por eso lo bueno y lo malo están al servicio del bien. Hay una diferencia enorme. Si la misma situación la vivimos con un desarrollo de la personalidad bastante bien realizado, vamos a sentir que la vida nos está castigando. Pero si esto lo podemos vivir desde otro lado, sentimos el dolor, la sensación de fragilidad, de dificultad, pero entendemos que en esto hay algo tan valioso como en lo otro. Aunque no podamos comprenderlo desde nuestra experiencia humana, porque no somos santos, ¿no? Pero si sabemos, si tenemos una amplitud de conciencia, hay otro dato interesante: el ego tiene conciencia de las cosas, el alma es consciente de lo que vive. En el primero se escribe con C, en el segundo con SC. Teilhard de Chardin dice que el hombre tiene que entablar un cambio profundo para la raza humana en estos tiempos, que significa pasar de ser Homo sapiens a convertirse en Homo noeticus, que es el hombre consciente de sí, de su influencia en el entorno y de la influencia que el entorno tiene en él. Noética es la ciencia que estudia la conciencia.
así que la charla que van a dar la semana que viene debe ser sumamente interesante. La conciencia de unidad, fundamentalmente. El saber que todos somos uno. A mí a veces esto me resultaba difícil de comprender. Y un día me imaginé que el planeta Tierra estaba lleno de pelos y que nosotros éramos cada uno un pelo del planeta. Entonces puedo entender que todos pertenezcamos al mismo organismo. Es medio burdo el ejemplo, pero a mí me sirvió para hacer una comprensión un poquito más allá. Bueno, si nosotros estamos insertos en tiempo, estamos predominantemente o en la nostalgia del pasado o en la proyección de un futuro ilusorio. Ese tiempo de la personalidad es un tiempo perdido. Es un tiempo en el que no habitamos, en el que somos pasajeros, peregrinos, en el que transitamos por ahí, pero no habitamos. Y esto también tiene una profunda influencia en la calidad de la vida que vivimos. Hay un poema de Jorge Manrique que les traje que dice así: de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor, al tiempo que nos muramos, las perdemos. No se engañe nadie, no pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Entonces hay mucha ilusión en nosotros, en esa instancia egoica. Ay, mañana voy a hacer tal cosa, y entonces voy a poder y voy a terminar con esta cuestión. Y no es así. No hay ninguna cuestión que terminar. Hay que estar presente y vivir lo que corresponda. Esto que transmite la psicología transpersonal, no crean que yo lo puedo vivir en todo momento, aunque es mi aspiración, pero es una cosa muy difícil porque nosotros funcionamos dentro de un sistema de creencias. El sistema de creencias es poderoso y digita nuestras emociones, nuestros proyectos y nuestros fracasos, si se quiere. Porque toda acción es un aprendizaje. Si le ponemos como nombre fracaso, cargamos un peso sobre nuestra conciencia que no tiene nada que ver con la acción. La acción era así porque tenía que ser así. Si hubiera sido benéfica, hubiera tenido que ser benéfica, nada más que eso. Pero nos cuesta muchísimo desprendernos de todo este sistema donde realmente hay un montón de elementos que condicionan una vida sufriente, que es la vida que vivimos. Porque creemos que hay países mejores que el nuestro, que hay gobiernos que son mejores, porque nosotros siempre tenemos la peor clase de gente, que mi marido, mi mujer, ojalá fueran como los de enfrente. Y la verdad que no existe nada diferente entre las personas. Hay quienes están más despiertos que otros, y eso hace a la calidad de vida que viven. Pero nada más, porque los dones los recibimos gratuitamente, los dones y los poderes y los talentos. Nada más que unos reciben unos, otros reciben otros, pero está todo repartido de un modo completamente equilibrado. Pero los sistemas de creencia hacen que eso se desbarranque y se posicione de maneras absolutamente perniciosas para la humanidad en general. Lo que nos resulta más difícil en este camino hacia el despertar es reconocer el instante. Dice Durkheim que si nosotros pudiéramos vivir la eternidad del instante, nunca más sufriríamos angustia. Porque
estar presente aquí y ahora, así sea muriéndome, no me produce ningún sufrimiento. Pero si yo estoy aquí pensando que esto que estoy viviendo es terrible, me muero antes de morirme, ¿no? Entonces, verdaderamente eso, que es lo que más nos cuesta, es deseable que lo ensayemos de alguna forma. No sé, a mí se me había ocurrido decir algo que es más adelante, porque lo podemos aprovechar y hacer ahora. A ver. Ahí está. Ustedes están escuchando sentados lo que yo hago. Pero si respiran hondo, pueden ir un paso más atrás. Y en lugar de mirarme a mí sola, se pueden ver a ustedes mirándome a mí. Y ahí estamos todos. Y yo mirándolos a ustedes. Nosotros quedamos pegados a la escena. Y eso nos impide vivir el instante. Si nosotros ensayamos esta cualidad del observador interno, del testigo, del que hablan filósofos y psicólogos transpersonales, podemos mirar desde más adentro o desde más arriba la misma realidad donde estamos incluidos. Y verdaderamente hacer ese ejercicio que cuesta nos permite darnos cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo. Si nosotros, en lugar de mirar el objeto, miramos más allá del objeto, teniendo presente lo que estamos queriendo focalizar, tenemos amplitud del campo de la conciencia. En lugar de tener una mirada focal, tenemos una mirada periférica, que mirando a esta persona, mirando más allá, veo todo el grupo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando salieron las láminas 3D, yo dije, esto viene para enseñarnos algo que va a tener que ser usado dentro de pocos años. Y las láminas eran encontrar el punto donde se veía la forma. Esto también es interesante porque nosotros tenemos como creencia que vivimos en el mundo. Y hoy los físicos cuánticos y los científicos de la conciencia dicen que en realidad nosotros no vivimos en el mundo. El mundo vive en nosotros. Entonces, donde ponemos la mirada y la observación, creamos el fenómeno. Si yo no mirara eso, no existiría el fenómeno. Existiría energía en movimiento sin forma. Yo le doy la forma con mi mirada. Esto también parece medio mágico, porque como todos nosotros estamos condicionados a mirar lo mismo, vemos lo mismo, aunque no estemos. Porque hay otros que se ocupan de pergeniar esa misma forma. Pero en realidad somos seres, yo me acuerdo siempre de la película Matrix, donde estábamos todos enchufados a una máquina, y en la fantasía creíamos que éramos médicos, abogados, que caminábamos por la calle libres y divertidos. En realidad estábamos siendo condicionados por esa máquina que incluso nos chupaba la sangre. Esto ocurre realmente. Esa era una excelente metáfora de cómo el sistema de creencias se ocupa de quitarnos la energía vital y de poder movernos con distintos hilos según la opinión pública. Y respondemos como los perros que le dieron a Pavlov
experiencia de convocar una determinada actitud con un sonido, ¿no? Entonces, en realidad, esta búsqueda que estamos haciendo muchas personas en el mundo en este momento, no es una búsqueda de cosmética, no es algo porque estamos aburridos de lo otro. Es una necesidad intrínseca del ser humano. Es una aspiración profunda a pegar un salto cualitativo en la especie. El solo hecho de estar atentos a una posibilidad, estamos haciendo una siembra de eso que algún día cambiará cuando se logre la masa crítica, es decir, cuando el número de la mitad más uno esté alentando este nuevo paradigma. Pero no es una cosa sencilla en absoluto, así que solo con escuchar los enunciados podemos empezar a pensar que hay distintas opciones aparte de las que registramos cotidianamente. Hay otra cosa muy importante que ayuda a vivir el instante y es sacralizar la vida cotidiana, hacerla sagrada. Y esto puede empezar por una práctica sencilla que Durkheim propone, que él decía que lo hacía siempre, que es lavar los platos, por ejemplo. Él iba a una reunión y pedía de lavar los platos él. Pero mientras lavaba los platos, observaba cada detalle, cómo había suciedad, que el jabón del agua la iba sacando, y cómo lograba brillos, y cómo... porque hacía de ese acto simple y mecánico un acto sagrado. Esa es otra manera de encontrar el brillo de la vida en las pequeñas cosas cotidianas, porque ser un maestro espiritual debe tener una carga enorme, pero ampliar nuestro campo de conciencia para poder comprender un cachito más es un beneficio indiscutible, aunque no logremos llegar a ser un maestro espiritual, pero nos da una perspectiva que habilita la creatividad, porque en todo lo demás está todo tan pautado, un poco lo que decía Soy Vos con relación al ejercicio de la espiritualidad. Hay reglas tan rígidas que se han heredado de generación en generación y que a lo mejor en el momento en que las crearon tenían un sentido, pero hoy no las tienen, hoy no lo tienen. Y animarse a sentir lo que viene de adentro, por supuesto responsablemente, para tomar una actitud diferente, requiere un estado de alerta y una valentía que, si podemos ir de a poquito experimentándola, seguramente daremos un saltito, que no sea el gran salto de la humanidad. Ahora, nosotros, por ejemplo, tenemos una total indiferencia por lo que tomamos y lo que soltamos en nuestras manos. Vivimos nuestra vida con, casi yo diría, con cierta crueldad inconsciente. Si nosotros pudiéramos darnos cuenta que tenemos comida, que tenemos una casa, que tenemos un lugar donde dormir, y disfrutáramos de ese regalo que la vida nos da, seguramente abriríamos nuestra comprensión para ser solidarios con quienes no lo tienen. Pero hay como una anestesia en nosotros, que con que yo esté bien, los demás, pero le pasa a la mayoría, no solo a la gente que no está buscando conocer algo más, nos pasa a todos nosotros. Y esto también tiene un peso muy grande que actúa de lastre y nos impide pegar un salto, no hay crecer. Por ejemplo, los pueblos originarios,
los chamanes enseñan que para caminar por una senda y doblar a la izquierda hay que pedirle permiso al viento y darle las gracias por permitirnos doblar, y a la tierra que nos sostiene el peso de nuestro cuerpo. Y cuando sentimos que ahora se puede pasar, nosotros atropellamos a cualquiera con tal de obtener lo que queremos. Y son rasgos que yo no se los puedo ver a otro porque me los veo a mí de manera impresionante, que nos dejan separados. Porque el que puede hacer esa experiencia de pedir permiso a los 4 elementos para desplazarse, es alguien que está unido a todo eso. Nosotros estamos separados y por lo tanto sufrimos las consecuencias de ese aislamiento. Bueno, algunos de ustedes lo conocen, a Miguel Ruiz, que habla de los 4 acuerdos toltecas, que son 4 principios muy sencillos que acomodan esta manera de estar en el mundo. El primero es ser impecable con tus palabras, porque las palabras dan origen a las acciones. Eso soy yo. Entonces, si yo soy impecable con las palabras y trato de formular las palabras con cuidado y con atención, la vida se me va a facilitar, porque las palabras crean. El segundo es no te tomes nada personalmente. Este es fantástico, porque cuando otra persona habla de mí, no habla de mí, habla de ella. Está poniendo en mí cosas de ella. O sea que déjalos que hablen, porque no están hablando de mí. El tercero es no hagas suposiciones. Y es porque en la mente todo es posible, pero va a suceder nada más que aquello que tenga que suceder. Y el último es lo que hagas, hazlo lo mejor posible. O sea, lo que hagas, hazlo lo mejor posible. Entonces, se simplifica tanto la vida. En lugar de estar, no, porque yo le dije, no me dijo, y entonces, y puso esa cara, realmente allá el otro. Yo tengo bastante con mi propia vida, que desconozco por completo mi vida y mis potencialidades. O sea, soy un cúmulo de riquezas desconocidas y me ocupo de otros. Hay un cierto nivel de ingenuidad en nuestra, por no decirla, darle otro nombre, ¿no? Donde perdemos muchísimas energías, ¿no? Ahora, otra cosa que nos impide disfrutar del instante son determinadas actitudes, como por ejemplo el escepticismo crónico. ¿Qué me vas a decir? Pura bla bla, no, puro bla bla. Los mecanismos de defensa, en no querer estar ahí, entonces me protejo racionalizando, proyectando, todos los mecanismos de defensa. La duda sistemática que me impide ir para un lado o para el otro. Estos son todos vicios de la personalidad que no se alejan de la posibilidad de estar presentes. Pero sabiéndolo y conociendo cuáles son nuestros puntos flojos y cuáles son nuestras capacidades, acompañamos al proceso de una manera mucho más saludable. Dice Durkheim también que envejecer es madurar. Crecer en una mirada hacia el interior. Dice, dejar el cuerpo es estar cerca de un comienzo.
Morir es renacer. Acompañar los cambios inexorables desde una disponibilidad consciente nos permite conocer el mensaje que nos trae. Dice, trato de aproximarme tranquilamente al final de mis días, ni triste ni contento, en un silencio revelador. Y agrega, en el final de nuestra vida realizamos un trabajo en el cuerpo. Sentir, siempre sentir, no reflexionar. Ese trabajo en el cuerpo nos permite desprendernos de la materia y poder ver que somos más que esta materia en la que estamos viviendo. Pero agradecerle todo lo que nos ha dado. O sea, sin imaginarnos qué viene después, con una conciencia clara de que la vida es eterna y lo que venga es lo que corresponde. Estas cosas hacen que uno se dé cuenta que la idea de oportunidad nos propone una convergencia entre el tiempo cronológico y el estado favorable. Y ese estado favorable lo podemos incluir, porque permite que aprovechemos lo que ocurre si estamos bien dispuestos. Los griegos tienen una clasificación del tiempo de 3 categorías. Cronos, que es el tiempo sucesivo, cronológico, donde se instala el paso del tiempo. En Cronos nacemos, nos desarrollamos, envejecemos y morimos. Cronos es el registro de la memoria, porque lo que está sucediendo hoy, mañana es ayer. Ya es viejo, ya pasó. Por lo tanto, es importantísimo para el desarrollo del ego, para la memoria de la sociedad, para las circunstancias que se van atesorando y transmitiendo de unos a otros. Esto es lo que hace la historia, Cronos. Después hay otra calidad de tiempo que se llama Aioni. Aioni. Hay un libro de Jung que se llama Aioni. Traducido como eón, es decir, un nuevo tiempo. Él dice, es el nuevo paradigma, es eso que se avisora que está por llegar. Un nuevo sistema de valores, una cuestión de novedad que tenemos que crear al sentir la influencia de lo nuevo. Pero hay que crear eso nuevo, ese nuevo paradigma, ese sistema de valores que ya olemos que se acerca. Lo tenemos que crear, le tenemos que dar forma, le tenemos que dar los presupuestos comunicables, ¿no? Ese Aion dice, está marcando en este momento evolutivo de la humanidad el pasaje de Piscis a Acuario, ¿no? Estas son eras astrológicas, pero comunes a todo el mundo. Y dice, va a haber algo muy importante en este tiempo, que es el dejar de ser controlado y contenido, como sucedía en Piscis, para ser libre y estar fuera del contenedor. Eso es Acuario. Con esto quiere decir que va a haber una cantidad enorme de sistemas energéticos individuales, porque el aguador, que uno lo asocia con las olas del mar, en realidad es un sistema energético. Acuario es electricidad pura, no es agua. Entonces, ese sistema energético que va a ser la presión del individuo sobre el mundo, no quiere decir que el individuo deje de estar conectado
al resto de los individuos, sino que va a ser respetado y respetar a las diferencias, porque en esas diferencias surge la armonía. Nosotros nos peleamos con lo diferente porque queremos estar tranquilos y no ser sorprendidos. Pero cuando nos encontramos con seres iguales a nosotros, nos embolamos profundamente. Cuando aparece alguien, disculpen porque el término no es muy espiritual, pero lo comprendemos. Cuando aparece alguien que trae aire fresco, mi alma goza. Esa es la idea de los nuevos aguadores, que cada uno se sienta seguro de lo que tiene para transmitir y respetuoso de la transmisión de los otros. Esto es desconocido en el mundo de hoy, por lo menos hasta el momento. Y después habla de Kairos, los griegos, ¿no? Entonces, Cronos, Aion y Kairos. Y Kairos es la ocasión. Hay una frase que dicen: a la ocasión la pintan calva, porque uno la quiere agarrar y se le escapa y se queda con los pelos en la mano. La ocasión es un instante mágico. La ocasión está muy relacionada con la oportunidad. Es ver en medio de lo gris todos los colores. Es descubrir que ahí hay algo que viene a decirme una cosa distinta, algo que me enseña una cualidad desconocida hasta ese momento. Y en realidad la ocasión, o la gracia, como lo llamaban ellos también, la oportunidad también es una gracia que recibimos cuando tenemos el don de la oportunidad, ¿no? De poder llevar a cabo eso. Dice que es permanencia y simultaneidad, no es sucesión. Es la permanencia en el presente y ver cómo los hechos son simultáneos, no sucesivos. Y esto alude a las diferentes dimensiones del campo de la conciencia. Veremos más cuando crezcamos en estas capacidades. Y dice que la oportunidad o la ocasión sucede cuando no estamos dominados por los pensamientos y las emociones, cuando no intervenimos con la voluntad para prolongar el instante, ni tampoco para retener su encanto. Por eso se dice que para evolucionar hay que ser como niños. Los niños miran con asombro cada acto y se entusiasman y siguen entusiasmados con el siguiente y no dicen, bueno, no, dicen eso los chicos malcriados por nosotros. Pero si fuera por ellos, estarían felices con lo que apareciera, ¿no? Entonces, esos instantes de oportunidad nos planifican, pero desconocemos cómo repetir la vivencia. Sabemos que tuvieron un halo mágico o sagrado, pero no sabemos cómo repetirlo, cómo lograrlo. Pero sí podemos estar dispuestos y alerta. Krishnamurti decía que lo único necesario era estar en alerta percepción, que tiene que ver con esa mirada circular, donde no me fijo en nada en especial, pero veo todo. Tiene que ver un poco con la atención flotante de los analistas, que tenemos que escuchar el discurso del paciente sin ponerle atención a nada en especial, y de repente algo salta y lo vemos. Esto es relacionado a la mirada. Esta mirada que se amplía, esta apertura del campo de la conciencia, ¿no? Que tiene diferentes formas de enunciarlo, pero que realmente aluden a lo mismo. Eckhart Tolle, en El poder de la hora, dice: cuando usted aprenda a ser testigo es el que mira viéndose,
de sus pensamientos y emociones, que es una parte esencial del estar presente, puede quedar sorprendido cuando se dé cuenta por primera vez que en el nivel de pensamiento encontrará mucha resistencia en forma de juicios, proyección, alejándonos de la hora, y en el nivel emocional habrá una corriente subterránea de incomodidad, tensión y nerviosismo. Si nosotros sabemos que nos vamos a encontrar con eso, no nos asustemos de eso. Quedémonos ahí, a pesar de querer irse, a pesar de querer juzgarlo, ¿no? A pesar de todo eso, sí, está todo eso, que son como si fueran alimañas que tienen que decantar y desaparecer sin asustarme y hacerme huir, ¿no? Y dice, todos son aspectos de la mente en su modo de funcionamiento habitual de resistencia al presente. No hay nada a lo que nos resistamos más que a estar en el presente. Por eso el arte permite estar en el presente, porque no estamos pensando. Por eso la meditación nos permite, por eso la oración contemplativa, no la del Señor, te pido que me consigas lo que estoy necesitando, sino esa oración que me hace ver y agradecer lo que veo. Y ver en eso que veo la vida misma, como hacía San Juan de la Cruz, mirando el mar. Veía cómo las olas nacían allá adentro, en el vientre del mar, y empezaban a crecer y a crecer y a crecer hasta que se extendían a lo alto, se enroscaban en sí mismas, se iban cayendo hasta desaparecer en la orilla. Pero eso que desaparecía en la orilla volvía hacia el vientre del mar para volver a armar otra ola, eternamente. Pero eternamente no quiere decir sumatoria de tiempo, quiere decir fuera del tiempo. Cada ola es en sí misma eterna. Nos muestra un modelo de la vida cíclico que nos incluye. Rockefeller una vez le preguntaron cómo era que él había encontrado la oportunidad. Él dijo, de chiquito me dijeron que pasaba 1 metro de mi cabeza y desde ahí vengo saltando. O sea, que para poder estar alerta hay que saber que hay que hacer una práctica muy consciente, porque nunca sabemos cuándo va a aparecer y vale la pena que la aprovechemos. Yo traje para hacer como cierre un ejercicio que, si tienen ganas, les pido que se pongan cómodos. Si pueden desplazar las piernas, poner la espalda lo más recta que puedan. ¿Querés que baje un poquito más? Podemos bajar un poquito. Aunque me dejes esta alcanza. Sí, con esto sí. Esta chiquita. Las dos, ¿verdad? ¿Ves? Sí, perfecto. Vamos a concentrarnos en la respiración. Hundimos el abdomen y sacamos el aire por la boca profundamente. Inspiramos y llevamos el aire al abdomen, siempre por la nariz. Exhalamos y suavemente inspiramos y volvemos a exhalar. Vamos a visualizar nuestra íntima relación con el todo. Imagino que soy como una pluma en el viento.
percibo que mi vulnerabilidad es inmensa. Siento el vaivén que me produce la brisa y me angustio por mi devenir. Comprendo que no puedo ni siquiera resistirme. Soy llevado, subo y bajo, empujado por una fuerza superior. Sé que soy incapaz de controlar el flujo de la vida. No obstante, soy consciente también de haber sido amparado muchas veces de forma misteriosa, milagrosamente. Algo se manifestó en medio de mi desolación y me contuvo. Me ayudó a transitar la dificultad y otras veces retiró el obstáculo. En otros momentos me dejó aprender en el dolor y salí fortalecido, habiendo alcanzado un nuevo horizonte. El aire me empuja de un lado a otro. De pronto percibo una invitación a dejarme llevar y obedezco dócilmente. Y el viaje se transforma. Desaparece la angustia por la incertidumbre. Puedo apreciar el paisaje. Y me sorprendo y alegro con la vivencia. Esto es nuevo para mí, pero me encanta. Veo cómo la vida sigue expresándose sin mi decisión. Pero ahora me permito gozarla. Observo el fluir incesante. Percibo el ritmo y su latido. Brillo a la luz del sol y me oscurezco cuando se oculta. Entonces, comprendo que todo lo que es me brinda una nueva oportunidad a cada instante. Y me siento contenido por lo superior, por el plan de los tiempos, por la vida misma. Y mi corazón se llena de alegría, me entrego y me emociono hondamente al hacerlo. Y con una enorme conmoción puedo decir gracias. Nos quedamos en silencio, sintiendo. Y ahora hacemos 3 respiraciones lentas y profundas, y cada uno a su tiempo se prepara para volver aquí. De pronto, en medio de la nada, comienza a manifestarse el todo. Porque al salir de la dualidad, entramos en la unidad que contiene sus opuestos. Bueno, si alguien tiene
tiene ganas de compartir algo, de preguntar. Aquí estamos, ¿eh? Yo he grabado ese tipo de metáfora. Sí. Que el planeta está lleno de pelos, Sí. y yo soy un pelo de este planeta. Así es. De este planeta. Así Lo cual es. eso me queda grabado. Es fácil de entender por la metáfora, ¿no? Sí, en realidad a mí me sirvió muchísimo. Claro, va a ser genial. Esas cosas son las que de pronto a uno se le ocurren, son como ocurrencias insólitas, pero que hacen síntesis. Eso es intuición también. Claro. Sí. Sí. Algunos opinan que los más favorecidos son los jóvenes para la evolución espiritual o para el despertar y no le prestan atención a las personas mayores, a los ancianos, que es como que no se los entrena, no se los coge, bueno, ya está. Hay algo ¿Qué que opinas? te contesto. Hay algo que me empezó a regir desde hace un tiempo esta parte, y es: no me ocupo de los demás. No me ocupo de los demás, de lo que piensan los demás, para, ¿cómo te diría?, para confrontar o discutir o pensar quién tiene razón o quién no tiene razón. Yo creo que todos somos seres sagrados a cualquier edad, en cualquier momento de la vida. Pero sé que sería una oportunidad para perder mi energía, ponerme a discutir con los que piensan distinto. Entonces respiro hondo y dejo pasar. No te lo digo contestándote a vos, sino contestando para que vos puedas contestar así, ¿no? A mí me ha ayudado enormemente porque he sido muy peleadora y justiciera y me gasté de modo increíble. En cambio, de esa manera, cada uno puede pensar lo que quiere. Si alguien más había levantado allá las manos. Sí. Me pareció maravilloso lo que dijiste de volverse un poco más atrás y observarnos, activar el observador para captar más el momento. En realidad, eso es lo que nos impide percibir las oportunidades más seguido. Si nos viéramos incluidos en la escena, sería más fácil verlo. Pero al estar identificados con una parte de la escena, nos perdemos. Claro, es como que nos emocionamos incluso de vernos, Claro. experimentando lo que sea, ¿no? Lo que sea que estemos haciendo. Así sea sencillísimo, como dijiste, la otra clase. Sí. No sé, poder tener la cabeza un poco más tranquila, más... La respiración es fundamental, ayuda enormemente a salir de los atolladeros mentales y nos puede serenar, volviendo a restablecer el ritmo circulatorio, porque la respiración oxigena al cuerpo, ¿no? Entonces, bueno. Quien está presente, como vos decís, en el aquí y el ahora. Si yo, por ejemplo, voy caminando y estoy pensando, ahora llego a mi casa y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Ajá. Y estoy desatendiendo dónde estoy poniendo mis pies. Y así es como me calibro varias veces. Sí. Entonces ahora, cuando voy caminando y me empiezan a venir los pensamientos, digo, no, ahora, en este momento estoy caminando. Cuando llegue a mi casa, veré, porque a lo mejor cuando yo llego a mi casa, lo que pensaba que iba a hacer, no lo puedo hacer porque me encuentro con otra cuestión. O te encontrás que no tenés luz o que te pasó algo. Entonces, uno se va desgastando a priori inútilmente. Vivir el momento. Vivir el momento. Sí. Sí, yo quería hablar del tema de la separatividad, de la ilusión de la separatividad. Porque así como vos viste los pelos, digamos, yo siempre pienso que entre vos y yo hay un montón de energía sutil que no la vemos y hace de que yo te vea a través de estos ojos míos de esa forma, pero en realidad si yo no tuviera este sentido de la vista humano, digamos, hecho para humanos,
vos serías solamente energía, digamos, sí. Y entonces todos nosotros en realidad estamos totalmente conectados y mezclados, sí. Pero visualmente da la sensación que vos estás allá, él está allá, entonces esto a mí me sirve para darme cuenta que somos solamente una sola cosa. Estamos inundados en un mar de energía que tiene la forma de Inés, de yo, de la otra persona, pero en realidad es un mar de energía que se va moviendo y por eso también está el traspaso de energía negativa o energía positiva que se da en el momento cuando vos entras en un ambiente y sentís que tu cuerpo padece o una fuga de energía o un aumento. Sí. Exactamente. Entonces esa es la ilusión de la separatividad. Es así. Otra cosa que veo, que tiene que ver con esto, es que uno tiene que tener una autoobservación permanente sobre el ser interno, porque como estamos bombardeados por un mundo externo, hiperestimulados desde afuera. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque la riqueza verdadera está dentro nuestro, como vos habías manifestado también, entonces eso es muy importante, porque a veces no queremos mirarnos por temor a lo que sea, ¿no? Entonces, porque nos vemos con la mirada de un otro. Esto es muy importante. Sí. Si nosotros nos miráramos amorosamente, ¿qué importa que seamos como somos? Claro. Pero la mirada de un otro compara, y al comparar nos lesionamos profundamente la dignidad. Sí. Gracias. Sí. La personalidad que estudió los campos energéticos con forma científica y se manifestó es el doctor Wilhelm Reich, con la teoría del orgón. Por supuesto. La orgonoterapia escribió el análisis del carácter del destino, las corazas caracteriales y el evento energético. Sí, por supuesto. Y otro libro, La función del orgasmo. La función del orgasmo te iba a decir. Todos nosotros somos elementos energéticos que en mayor o menor calidad de pensamiento manejan toda esa energía dentro de su estructura corporal y en su entorno energético. El doctor Wilhelm Reich. Yo lo llamo Wilhelm Reich, pero bueno, pronuncio mal. Sí, porque yo soy más de 30 años que estoy estudiando la energía orgónica para buscar las corazas caracteriales que caracterizan. Porque según la teoría psicoanalítica, porque usted sabe muy bien que Wilhelm Reich, el doctor, fue expulsado de la Asociación Psicoanalítica Internacional por estar en contraposición con las teorías freudianas. Así es. Porque la teoría que usted habla... Después Jung se hizo amigo de Wilhelm Reich. Sí. Como decía la señora, como están empezando todos, cuando la sociedad, porque él estudió un aspecto sociológico, donde todos los elementos energéticos se manifiestan por la propaganda pornográfica, la alteración de la pareja, la familia, todo eso tiene un campo muy tiene consecuencias nefastas en el tejido social. Por supuesto. Sí. Entonces, esto que estamos hablando tiene muchísimo que ver con eso. Sí, por supuesto. Claro, y Jung también lo El secreto de la flor de oro, Jung escribe con Wilhelm Reich. Que lo estuve estudiando últimamente, que no hay publicación, que no sé por qué, es el doctor Lenin, que estudió la teoría de la desertización del planeta. Ah, no, ese no lo conozco. Eso está en internet. Yo tengo para la próxima. Carpetas en internet, el proceso de desertización. El ser humano está desertificado espiritualmente, se manifiesta en la naturaleza en forma de sequía. Qué bueno. Muchísima lógica. ¿Y por qué? Porque la sequía es una falta de agua y la desertificación del individuo es cuando pierde el contacto con sus emociones que representan el agua en cada uno. El elemento emocional humano es el que está neutralizado en su justa medida en su formación normal, porque somos todos definidos en todo. Exactamente. Que además tiene que ver con la teoría de este señor japonés
que estudió la molécula del agua y dice, si sobre esa molécula, claro, si yo tengo un 70% de agua, imagínate lo que significa un maltrato hacia mi persona, lo que pasa en mis líquidos internos. Exactamente. Si haciendo la prueba con botellitas y poniéndole el maltrato y qué sé yo, se transforman la molécula en cosas totalmente diferentes. Y el ser humano es... Qué curioso lo que habla, señor. Usted sabe que Masaru Emoto, el científico japonés, dijo que las vibraciones manejan la forma de cada molécula de agua. Sí. Pero curiosamente en Japón es un país que a la inversa de Masaru Emoto ocurrió el tsunami con la destrucción de energética nuclear. Destruyeron el entorno acuático. Sí, es verdad. Se dio justo en la patria de Masaru Emoto. Pero suele ocurrir No es eso. casualidad. No. Hay un cargo. Eso es... El anticipo de... Sí. Y además suele ocurrir que en el lugar donde está el máximo, digamos, deterioro, está también el máximo maestro de eso. O sea, se juntan los opuestos, igual que el yin y el yang, donde está todo negro y blanco, y cuando está todo blanco y negro. Pero también, fíjate, yo creo que es un símbolo esto de que Japón, que es el dueño de la alta tecnología, venga destruido. Son como lecciones espirituales, ¿no? Digamos, por lo menos yo lo interpreto así, digamos, de caminar en forma paralela. Yo lo tomaría, ¿sabes cómo? Como un aprendizaje del error. Porque si no, podemos caer en la idea del castigo. No, de ninguna manera, simplemente es simbólico, o sea, es como una especie de lección esotérica, por la cual justamente el lugar que tiene el dominio sobre la tecnología, el gran avance humano en tecnología, es el más débil frente a la magnificencia de la naturaleza. Mira, Epicteto en el año 50 de la era cristiana dijo: no son las cosas mismas las que al hombre enloquecen y le espantan, sino las opiniones engañosas que el hombre tiene de esas mismas cosas. Años 50. Epicteto era un esclavo que consiguió la libertad y fue uno de los estoicos, uno de los filósofos estoicos más conocidos. Toda esa enorme sabiduría que había en aquella época a nivel espiritual y filosófico fue invertida de alguna manera para un avance tecnológico. Por lo tanto, la humanidad creció en otro nivel y dejó dormido un área de su totalidad que hoy reclama su espacio. Y podemos usar los avances tecnológicos para desarrollar esta área que quedó dormida. Bueno, ha sido un placer. Pensé cuando Alba hizo la presentación, la extensa